Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que ha robado corazones en todo el mundo, el actor turco que nos tiene a todos suspirando. Pero calma, hoy no vamos a hablar solamente de su carisma arrollador, su encanto innato y bueno, ya saben, esa combinación explosiva que lo convierte en el ídolo de tantas y tantos. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha generado una curiosidad absoluta. Un misterio que se ha tejido en torno a su figura y que ha hecho que las redes sociales ardan, la revelación capilar de Can Yaman. Y es que, como todos sabemos, el cabello es un tema importantísimo. Y en el caso de Can, su melena siempre ha sido un sello distintivo, una marca de fábrica, un elemento fundamental de su imagen. Su pelo, ese oscuro y abundante cabello, se ha convertido en un elemento icónico, inseparable de su atractivo. ¿Y qué ha pasado? Pues, como seguramente ya saben, Can ha tomado una gran decisión. Una decisión que, créanme, los va a sorprender, y que ha generado un debate apasionado en sus comunidades de fans. Una decisión que nos invita a reflexionar sobre la imagen pública, la autoestima, las presiones de la fama y el derecho de cada uno a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Así que quédense hasta el final del vídeo. Les prometo que no se lo van a querer perder. Vamos a analizar a fondo esta revelación, a desglosar cada detalle, a entender las razones detrás de esta importante elección. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y mucho más. Asterisco, vamos al grano, al tema que nos ocupa, asterisco. Para los que no lo sepan, Can Yaman es un actor turco de renombre internacional. Su nombre resuena en todos los rincones del planeta, y su trabajo ha trascendido fronteras. Ha protagonizado series de televisión que han arrasado en todo el mundo, conquistando audiencias masivas y cosechando un éxito sin precedentes. Hablamos de títulos como Erkencikus, la serie que lo catapultó a la fama mundial, Dolunay, donde demostró su versatilidad actoral y su química innegable con su compañera, y más recientemente Viola come il mare, una producción italiana que lo consolidó como una estrella internacional, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Es famoso, por supuesto, por su atractivo físico, que ha cautivado a millones. Su mirada intensa, su sonrisa encantadora, su físico trabajado. Todo esto ha contribuido a convertirlo en un símbolo de belleza y sensualidad. Pero además de su físico, Can es un actor talentoso y dedicado, que se entrega a sus personajes con pasión y profesionalismo. Su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y su carisma natural son los ingredientes que lo han llevado a la cima. Y por supuesto, no podemos olvidar su pelo. Ese pelo negro abundante que siempre ha sido un rasgo distintivo de su imagen, un elemento esencial de su atractivo. ¿Recuerdan cómo lo peinaba en Erkencikus? Un verdadero icono. Ese peinado desenfadado con ese aire rebelde y a la vez romántico, se convirtió en un referente de estilo, un símbolo de la serie y un elemento clave en la construcción del personaje de Can Divid. Era un peinado que encajaba a la perfección con su personalidad en la serie, que lo hacía aún más atractivo y que lo diferenciaba de otros actores. Su cabello se convirtió en un elemento de conversación, en un tema de debate en las redes sociales, en un símbolo del éxito de la serie. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Y en el caso de Can Yaman, las cosas cambiaron de una manera que ha dado muchísimo que hablar. En los últimos meses hemos visto a Can con un cambio de look bastante llamativo. Un cambio que ha generado debate, especulaciones y sobre todo, mucha curiosidad. ¿Qué se hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Es temporal? ¿Es permanente? ¿Está relacionado con un nuevo proyecto? ¿Es simplemente una cuestión de gusto personal? Aquí es donde entra en juego la gran revelación capilar. Porque efectivamente Can Yaman tomó una decisión muy importante con respecto a su cabello. Y esta decisión es muy personal. Pero obviamente el mundo de la farándula, los fans, los medios de comunicación y las redes sociales, no lo dejan en paz, y eso, a veces, es un arma de doble filo. La atención mediática constante, la presión de las redes sociales, las expectativas del público, todo esto puede influir en las decisiones de una persona,
y en el caso de un actor famoso, esa influencia puede ser aún mayor. Lo primero que hay que decir, y que es fundamental, es que durante mucho tiempo, Can Yaman ha tenido un pelo envidiable. Un pelo que, seamos sinceros, ha sido parte fundamental de su atractivo, un elemento que ha contribuido a su éxito. Su melena oscura abundante con ese brillo natural, era la envidia de muchos. Era un pelo que se veía sano, fuerte y que complementaba a la perfección sus rasgos faciales y su físico en general. Pero como sabemos, la vida de un actor no es fácil. Las exigencias de la profesión son muchas y muy variadas. Los rodajes intensos, los horarios agotadores, los viajes constantes, el estrés, todo esto puede afectar, y mucho, a la salud capilar. El estrés, la mala alimentación, la falta de sueño, la exposición a productos químicos, todos estos factores pueden contribuir a la pérdida de cabello y a su deterioro. Y aunque Can siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen, siempre ha procurado mantener su cabello en perfectas condiciones, parece que el tiempo, las exigencias profesionales y las presiones del mundo del espectáculo han hecho mella. Es muy común que los actores, debido a sus compromisos profesionales y a las exigencias de los guiones, experimenten cambios significativos en su apariencia física. Además, no olvidemos que los actores, por regla general, suelen someterse a cambios de look muy drásticos por exigencias del guión. Tienen que adaptarse a las necesidades de cada personaje, y eso puede implicar teñir el cabello, cortarlo, peinarlo de maneras diferentes, usar pelucas, hacen de todo. Y todo esto, obviamente, también puede afectar la salud del cabello. Los productos químicos utilizados en los tintes, el calor de las planchas y los secadores, la presión de los peinados, todo esto puede debilitar el cabello y hacerlo más propenso a la caída. Entonces, ¿cuál fue la gran decisión? Pues bien, Can Yaman decidió hacerse un implante capilar. Sí, lo escucharon bien. Una decisión que, si bien puede parecer banal para algunos, para otros es un paso muy importante en su vida. No solo por cuestiones estéticas, sino también por cuestiones de autoestima, de confianza, de salud y de bienestar en general. Es una decisión que implica reflexionar sobre la imagen personal, sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y sobre cómo queremos que nos vean los demás. Y aquí es donde viene lo interesante, donde entramos en el terreno de la reflexión y el análisis. ¿Por qué Can tomó esta decisión? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo fue el proceso? Lamentablemente, Can no ha dado una entrevista exhaustiva explicando todos los detalles de su decisión, ni ha revelado las razones exactas que lo llevaron a tomarla. Sin embargo, ha compartido algunas pistas en sus redes sociales, en algunas declaraciones y en algunas fotos y vídeos. Lo primero que podemos deducir es que se trata de una decisión muy personal. Una decisión que tomó por él mismo, para sentirse mejor consigo mismo, para recuperar la confianza y para mejorar su bienestar en general. Y eso es completamente válido. No tenemos por qué juzgar las decisiones que una persona toma sobre su propio cuerpo. Al final, cada uno es libre de hacer lo que le haga feliz, siempre y cuando no afecte negativamente a terceros. En segundo lugar, parece ser que el implante capilar fue una decisión meditada, tomada después de una cuidadosa reflexión y análisis. Can no tomó esta decisión a la ligera. Investigó, se informó, consultó a expertos en la materia, se documentó sobre las diferentes técnicas disponibles, los posibles resultados, los riesgos y los beneficios. Y finalmente, después de sopesar todas las opciones, decidió dar el paso. Y no es de extrañar, porque este tipo de procedimientos, aunque cada vez son más comunes, siguen siendo una intervención médica, un procedimiento que implica riesgos y que requiere de una cuidadosa planificación. En tercer lugar, parece que el proceso fue todo un éxito. En las fotos y vídeos que ha compartido Can, podemos ver una clara mejoría en su cabello. Un cabello más denso, más fuerte, con un aspecto mucho más saludable y con un crecimiento natural. Y eso, créanme, es una excelente noticia. Porque al final el objetivo de un implante capilar no es solo mejorar la estética, sino también mejorar la salud y la calidad de vida de la persona. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la autoestima y la confianza. Para un actor, la imagen es muy importante. Es su herramienta de trabajo. Es lo que le permite conectar con el público, construir personajes y transmitir emociones. Y si no se siente cómodo con su imagen, si no está satisfecho con su aspecto físico, eso puede afectar su rendimiento, su trabajo, su carrera y, por supuesto, su bienestar emocional.
La inseguridad, la falta de confianza, la preocupación constante por la apariencia, todo esto puede afectar negativamente el desempeño de un actor, restándole energía y entusiasmo. Así que en este sentido el implante capilar puede ser una excelente inversión, una inversión en su bienestar, en su autoestima y en su carrera. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el proceso en sí, para que entendamos mejor en qué consiste un implante capilar y cuáles son las diferentes opciones disponibles. Un implante capilar es un procedimiento quirúrgico que consiste en trasplantar folículos pilosos de una zona donante a una zona receptora. Es un procedimiento relativamente sencillo, pero requiere de un buen cirujano, de una clínica especializada y de un cuidado postoperatorio adecuado para asegurar el éxito del tratamiento. Existen diferentes técnicas de implante capilar, cada una con sus propias características y ventajas. La elección de la técnica dependerá de factores como el grado de calvicie, la calidad del cabello del paciente, sus preferencias personales y las recomendaciones del cirujano. La técnica más común y avanzada es la técnica FUE, que consiste en extraer los folículos pilosos de forma individual, uno por uno, de la zona donante. Esta técnica es menos invasiva que otras técnicas más antiguas, ya que no requiere de cortes ni de suturas. Los folículos se extraen utilizando un instrumento especial, muy fino, y luego se implantan en la zona receptora, siguiendo un patrón que imita el crecimiento natural del cabello. La técnica FUE ofrece resultados muy naturales, con una cicatrización mínima y un periodo de recuperación más corto. Otra técnica es la FUT, también conocida como técnica de la tira. En esta técnica se extrae una tira de cuero cabelludo de la zona donante, que luego se divide en unidades foliculares. Estas unidades se implantan en la zona receptora. La técnica FUT puede ser útil para casos de calvicie más extensa, pero deja una cicatriz lineal en la zona donante y el periodo de recuperación es un poco más largo. En el caso de Can Yaman, no sabemos exactamente qué técnica utilizó, ya que no ha revelado esa información. Sin embargo, lo que sí podemos ver en las imágenes que ha compartido, es que el resultado ha sido muy bueno. Su cabello luce natural, denso, con un aspecto mucho más joven y con un crecimiento que se integra a la perfección con el resto de su cabello. Los resultados de un implante capilar no son inmediatos. Después del procedimiento es normal que se caiga un poco del cabello implantado, pero esto es parte del proceso de regeneración. El cabello nuevo comenzará a crecer gradualmente y los resultados definitivos se podrán apreciar entre 6 y 12 meses después del implante. ***, ¿qué podemos aprender de la decisión de Can Yaman? ***. Pues en primer lugar, que cada uno es libre de tomar las decisiones que considere oportunas sobre su propio cuerpo. No tenemos por qué juzgar a nadie por ello. Cada persona tiene derecho a decidir qué es lo mejor para sí misma, sin que esto implique una crítica o un juicio por parte de los demás. En segundo lugar, que la salud capilar es importante y que existen soluciones para la pérdida de cabello. La alopecia es un problema común que afecta a muchas personas, y que puede tener un impacto significativo en la autoestima y en la calidad de vida. Afortunadamente existen tratamientos y técnicas, como el implante capilar, que pueden ayudar a recuperar el cabello y a mejorar la apariencia física. En tercer lugar, que la autoestima y la confianza son fundamentales para el bienestar emocional. Sentirse bien con uno mismo, aceptarse y quererse, es esencial para llevar una vida plena y feliz. La autoestima es la base de nuestra seguridad, de nuestra capacidad para afrontar los retos y de nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Además, la decisión de Can también nos recuerda que la imagen pública puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ser una gran ventaja para un actor, ya que le permite acceder a oportunidades profesionales y conectar con el público. Pero por otro lado, también puede generar mucha presión y exigencias. Los actores están constantemente expuestos a la crítica, al escrutinio público y a las expectativas de los demás. Y es importante saber gestionar esa presión y cuidar la salud mental y emocional. El mundo del espectáculo es un mundo exigente, donde la imagen juega un papel fundamental. La apariencia física, el estilo personal, la forma de vestir, todo esto se convierte en un factor determinante para el éxito de un actor. Los actores deben cuidar su imagen, mantenerse en forma, seguir las tendencias de moda y estar siempre impecables. Y esto puede generar mucha presión y estrés, lo que puede afectar negativamente su bienestar emocional. En definitiva, la revelación capilar de Can Yaman es una muestra de que la vida de un actor no es tan sencilla como parece.
Que detrás de la fama y el éxito también hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio y a veces decisiones difíciles. La decisión de someterse a un implante capilar puede ser una decisión personal, pero también puede estar influenciada por las exigencias de la profesión, por la presión del público y por la necesidad de mantener una imagen que cumpla con las expectativas del mercado. Pero lo más importante es que Khan ha tomado una decisión que lo hace feliz, que lo ha ayudado a sentirse mejor consigo mismo y que le ha permitido recuperar la confianza. Y eso es lo que importa. Al final, lo importante es que Khan ha encontrado una solución que le ha permitido sentirse más cómodo con su imagen, mejorar su autoestima y afrontar su carrera profesional con mayor seguridad. Es importante recordar que la belleza es subjetiva y que no existe un único estándar de belleza. Cada persona es única y la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la confianza y en la capacidad de ser uno mismo. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les sorprendió la gran decisión de Khan? ¿Qué opinan de su cambio de look? ¿Creen que ha tomado la decisión correcta? ¿Les gusta el resultado del implante capilar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir sus opiniones y conocer sus perspectivas. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.